podemos apreciar de que la distribución de las notas de escritura en hombres y mujeres en este punto sí es bastante dispersa, ¿no? No es como en la gráfica anterior de que a pesar de que hubiera cierto grado de dispersión, los valores tendrían que agruparse en torno al centro. En este caso ya no. Es bastante distribuida a pesar de... No hay ninguna figura que me permita ver que los datos estén centrados. Algo que sí es relevante es que la distribución en algo es similar entre ambos, ¿no? Entonces, aparentemente es diferente y es dispersa, pero se asemeja mucho en varones como en mujeres del conjunto de datos. ¿Qué más podemos saber acá? Que la prueba de normalidad para un tamaño de muestra de 91 observaciones en hombres y en mujeres, en este caso esta prueba de Shapiro-Wilk rechaza el contraste de hipótesis nula en mis datos, ¿no? Entonces, acá tengo un p-valor para la prueba de normalidad en mujeres, en hombres y en mujeres, con un p-value menor a 0.05, rechazando mi hipótesis nula de que mis variables siguen la distribución normal. Y acá sí estoy trabajando, manejando un tamaño de muestra más pequeño, ¿no? Entonces, y más importante de esto es la representación gráfica que yo veo. Entonces, acá sí me está sugiriendo en realidad de que mis valores o mi variable numérica no sigue una distribución normal como para yo poder utilizar el promedio para representar este conjunto de datos, ¿no? Entonces la pregunta es ahora acá, si yo no puedo demostrar de que mis valores para comparar entre dos grupos siguen la distribución normal, ¿qué prueba realizo? Lo que yo les había comentado es, en este punto ustedes de repente ya no se pueden basar en un parámetro para comparar dos poblaciones independientes, pero pueden utilizar la distribución de los datos, la función de distribución de los datos y su medida de localización. Y es en este punto donde ustedes pueden plantearse en comparar, no los promedios, pero comparar la mediana. Pueden especificar bajo la hipótesis nula de que la mediana de las notas de escritura en hombres y en mujeres son iguales, y bajo la hipótesis alterna de que la mediana de notas de escritura entre hombres y mujeres son diferentes. Siempre recuerden contrastarlo con una hipótesis de dos colas porque es la más conservadora y especificar un nivel de significancia. Y entonces, en este punto, para responder esta pregunta, lo que tengo que hacer es no realizar una prueba paramétrica. Porque hemos visto de que cuando no hay refuerzo, no se puede reforzar de que mi hipótesis, de que mi distribución de datos es aproximadamente normal, debo usar una prueba no paramétrica si quiero hacer una aproximación a ello. Y es lo que hacemos nosotros acá. Utilizamos una prueba de Mann-Whitney o una prueba de comparación de rangos entre dos poblaciones. Porque es una prueba de comparación de rangos entre dos poblaciones, porque lo que compara efectivamente es eso, es el ranking de los valores. Ya les había explicado de que estas pruebas no paramétricas no evalúan en realidad la naturaleza de los datos, sino su ranking o su localización o posición que se les asigna a cada uno de ellos, ¿no? Entonces la prueba de Wilcoxon analiza los rankings entre dos grupos, ¿no? Y me permite acá indicar el contraste de hipótesis nula. Perdón, de que me contrasta la hipótesis nula, ¿no? De que la mediana de escritura en hombres y en mujeres son iguales, ¿no? Entonces, de otra forma, ha dicho que la función de distribución, tanto la localización como la distribución de notas de escritura en varones es igual a mujeres, ¿no? Me da una aproximación a Z y me da un valor de p-value, ¿no? La interpretación es igual. Si el p-valor de esta prueba de Mann-Whitney es menor a 0.05, yo rechazo la hipótesis nula porque la probabilidad de que esa diferencia haya ocurrido a la salida sería tan baja como menos de 5%. Y en mis resultados, ¿qué estoy viendo? De que el p-valor de la prueba de Mann-Whitney que comparaba las medianas de las notas de escritura en hombres y mujeres es menor a 5%. ¿Cuál es mi conclusión entonces acá? Los resultados sugieren de que existe una evidencia que existe diferencia estadística entre las distribuciones o la mediana relacionadas al puntaje de notas en escritura en varones y en mujeres, ¿no? Por lo tanto, la mediana del puntaje de lectura en mujeres es estadísticamente diferente a la mediana del puntaje de lectura en varones, ¿no? Con un p-valor de 0.009%, o menos de 1%, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones del taller que hemos visto? Para comparar variables numéricas en dos grupos, es muy importante evaluar la distribución normal de la variable numérica que vamos a comparar, porque de ella va a depender si nosotros vamos a utilizar una prueba paramétrica o no paramétrica para comparar y la hipótesis también que vamos a plantear. Las pruebas paramétricas, en este caso la prueba de t-Student, va a comparar las medias poblacionales entre dos grupos. La hipótesis nula me indica que la media entre los dos grupos son iguales y la hipótesis alterna es que las dos medias poblacionales son diferentes.
mientras que las pruebas no paramétricas como la prueba de Mann-Whitney no evalúa un parámetro. Lo que va a comparar es una medida de localización como la mediana, y bajo la hipótesis nula me va a indicar que la mediana entre dos grupos son iguales y como hipótesis alterna que la mediana entre dos grupos son diferentes. ¿Ya? No se olviden de esto, muchachos. Recuerden que siempre estamos dispuestos a responder cualquier duda o consulta por correo, o de repente en las horas del taller podemos tomar algunas horas de tiempo para poder responder a sus dudas. Espero que les haya gustado este taller. No se olviden de realizar algunos ejercicios, dado que las bases de datos que ustedes tienen pueden hacer comparaciones entre más notas. Tienen notas de otras evaluaciones en la base de datos HBC2, así como en la base de datos de Framingham tienen algunas medidas como glucosa que pueden ustedes explorar y ir comparando ya entre grupos para que vayan reforzando sus conceptos sobre el uso de pruebas bivariadas para variables numéricas. Espero que les haya gustado y que tengan un excelente día.